Bienvenidos. Daremos lectura al libro de Salmos, capítulo 119, a partir del versículo 121 hasta el 128. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus estatutos. Tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Evaluemos la palabra de Dios. Sabemos que la compra o el refinanciamiento de una casa puede ser una experiencia tediosa, complicada, ¿no? Que requiere tramitar una montaña de papeles. Uno de los primeros pasos de este proceso es obtener un avalúo de la casa. Se contrata a un evaluador profesional quien comparará la casa con otras casas de la vecindad para determinar su valor en el mercado. Las casas no son las únicas cosas, obviamente, que se evalúan. Antes de dar un automóvil en canje, por ejemplo, queremos conocer su valor real en el mercado. Lo mismo puede decirse de una joyería de piedras preciosas, objetos de arte y artículos de colección. En cada caso, se requiere la ayuda de un experto que realice el avalúo. Dicen que un cierto individuo tenía una mesa única, fabricada en el Medio Oriente, que ya no se fabrica más. Vale una buena cantidad de dinero. Sin embargo, esa persona no puede ampararla bajo un seguro porque no puede hallar a un evaluador calificado que le fije un valor monetario. Para él puede valer mucho esa mesa por razones sentimentales u otras razones. Aún si es posible que la venda a algún individuo que esté dispuesto a pagar el precio que pida, si así lo quisiera, obviamente, pero no le ha de ser posible asegurarla con ninguna empresa de seguros hasta encontrar a un experto imparcial que pueda verificar su valor en el mercado al compararla con otros objetos similares, pero se sabe de que esa mesa es única. En el Salmo capítulo 119, esta estrofa que dimos lectura, se discute el valor incalculable de la palabra de Dios. ¿Quién pudiera estar suficientemente calificado como para evaluar la palabra de Dios? ¿A qué se le compara? ¿Qué experto podría ponerle valor? La palabra de Dios es sin igual. En esta estrofa el salmista se atreve a evaluar la palabra de Dios declarando en este capítulo 119 de Salmos y verso 127 que dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. El avalúo del salmista proviene de lo profundo de su corazón. En este caso, el evaluador ha descubierto que la palabra de Dios no tiene igual. No hay nada con que se pueda comparar la palabra de Dios. No es posible fijar su precio. Es el corazón el que debe fijarse en el valor incomparable de este libro. El valor incalculable de la palabra de Dios determina el valor relativo de todo lo demás en esta vida. En todas las edades, el oro ha establecido el patrón de valores en casi todas las culturas. ¿A quién no le gustaría tener una abundante reserva de oro fino? Pero el salmista ha encontrado algo cuyo valor estima como aún mayor al decir: por eso he amado tus mandamientos más que el oro
y más que oro muy puro. La obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, y la sumisión a Él, obviamente expresada en su palabra, da por resultado esa determinación del corazón que declara: he amado tus mandamientos. El salmista concluye que no podría existir nada en esta vida que tenga más valor. Imposible. Esta es la misma conclusión que llegamos en otras partes es decir, que podemos hallar en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Job, el libro de Job. De la misma manera que el salmista, Job, se encontraba muy herido, golpeado y tan confundido y deprimido, que aún en medio de su aflicción permanecía asido al valor incomparable de la sabiduría de Dios. Leamos lo que Job capítulo 28, verso 12 al 28 nos dice. Es asombroso. Escuche. Dice: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces, la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Asombroso. Job no contaba con la palabra escrita de Dios aún. Este libro es el primer libro de la Biblia prácticamente y se escribió antes de Abraham. Aún así, él valoraba la sabiduría muy por encima de las riquezas de este mundo. En el versículo 12 del capítulo 28, Job pregunta: ¿dónde puede hallarse la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Job sabía que Dios entendía el camino y el lugar de la sabiduría y la inteligencia, lo cual lo lleva a su gran conclusión en el versículo 28 al decir: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Antes que Job sufriera la prueba de perderlo todo, él gozaba del favor de Dios en su vida. Leamos Job capítulo 29, desde el verso 4 al 12 respecto a ello, que dice: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche,
y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, y se escondían. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¡Qué impresionante! Job recuerda esta exposición de su extraordinaria historia. La bendición de aquellos días no era la bendición paradisíaca como tal, sino el favor amistoso de Dios, del que fluía toda aquella prosperidad. De esta manera Job pintó una imagen hermosísima, si no exagerada, de su antigua vida feliz. Él genuinamente sentía que estaba en comunión con Dios y que la bendición fluía en cada área de su vida. Un predicador dijo, realmente, es algo grandioso para el hombre el estar cerca de Dios. Es un privilegio muy selecto el ser admitido en el círculo íntimo de la comunión y volverse un amigo íntimo de Dios. Debido a que la propiedad de Job estaba cerca de la ciudad, él estaba activo en los asuntos civiles y judiciales. La puerta y la plaza contigua a ella, o el lugar del mercado, era donde se reunía el foro de la ciudad. El papel eminente que el patriarca había jugado en el consejo y en el tribunal parece haber sido el aspecto más significativo de su pasado, considerado desde su actual lucha personal por la justicia. Con razón, la Biblia nos da evidencia de que el testimonio de Job es tan verdadero que Dios se complace al decir de él a su enemigo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2 veces se repiten en Job estas palabras en el capítulo 1, verso 8 y el capítulo 2, verso 3. Lo que vemos en Job es algo asombroso porque aprendemos que así como es grande el privilegio, lo es la pérdida. Alguien decía que ninguna oscuridad es tan oscura como la que cae sobre los ojos que estaban acostumbrados a la luz. Las buenas nuevas para nosotros hoy día es que el camino y el lugar de la sabiduría están al alcance de la mano, en la Biblia. Volviendo al Salmo 119, ¿qué pudo entonces haber calificado al salmista para declarar tal valoración de los preceptos divinos? Si examinamos la estrofa del Salmo 119 desde el verso 121 al 128 que dimos lectura al principio, en detalle si examinamos esta estrofa, nos revelará que el salmista enumera 2 cualidades de su vida, cualidades que lo pusieron en posición de avaluar la palabra de Dios. En el versículo 121 dice, juicio y justicia he hecho como resultado de la obediencia. Luego en el versículo 125 confiesa, tu siervo soy yo. Él sabe que es un siervo de Dios. Estas 2 declaraciones colocaron al salmista en una posición apropiada para estimar acertadamente el valor de la palabra de Dios. Si observamos con cuidado, veremos que estas 2 son las mismas cualidades que todo buen padre de familia lucha a desarrollarlas en sus hijos. Son 2 cualidades que el hijo aprende para poder darle a la vida el valor correcto. Primero, les enseñamos a nuestros hijos la obediencia, esto es, juicio y justicia he hecho. Y a medida que el niño se acerca a la adolescencia, laboramos para influirle, en realidad infundirle, si se puede decir mejor, una actitud correcta. Respecto a esto, ¿no? También, de que llegará a ser un siervo del Señor.
Estas dos cualidades nos colocan en posición para entender y apreciar el valor correcto de la palabra de Dios. La palabra nos transforma hasta hacernos siervos obedientes. El deber de los padres es sin duda enseñar, Deuteronomio 6:7, y también guiar, Proverbios 22:6, proveer, 2 Corintios 12:14, criar, Efesios 6:4, controlar, 1 Timoteo 3:4, y amar, Tito 2:4. Isaías 28, verso 9 al 10 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Eso dice Isaías. Qué lindo, ¿verdad? Dios desea ofrecernos la seguridad y la paz que anhelamos y confiamos en Él, y nos sometemos humildemente para recibir su palabra en nuestras vidas. El salmista tiene suficiente confianza hasta el punto de pedir a que realmente Dios le afiance. Pues le dice en el verso 122 de este capítulo 119, afianza a tu siervo para bien. Es como pedirle a Dios que te dé su garantía. ¿Puedes imaginarte la confianza que el salmista tenía como para pedirle a Dios que fuera su fiador? Le pide a Dios que sea su fianza. Dios iba a garantizar el bien del salmista. El Señor Jesucristo es nuestro fiador, hasta el punto de pagar nuestra deuda a Dios. Piénselo. Hebreos 7:22 declara al decir que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Quiere decir que el Hijo de Dios se puso en medio. Jesús ciertamente fue afligido al llevar la ira de Dios cuando murió en nuestro lugar para ser nuestro fiador. Así que, en resumen, nuestro compromiso fiel de hacer juicio y justicia resulta de tener una relación apropiada con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, permitiendo así que Él nos enseñe su palabra. Cristo, nuestra sabiduría. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo aceptos en quien nos representa, Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos y hermanas. Gracias por seguir esta breve enseñanza también.